En el transcurso de las últimas semanas hemos conocido las propuestas de los candidatos a la alcaldía y a la gobernación por el departamento de Santa Cruz. Aquí en Cobertura hemos escuchado a los candidatos, han expuesto en similares circunstancias sus propuestas y han manifestado por qué el ciudadano debe elegirlos el próximo 7 de marzo. Pero, sin embargo, será primordial fortalecer el criterio de participación ciudadana, tomando en cuenta las condiciones y el contexto en el cual los ciudadanos en cada región de Bolivia van a acudir, van a retornar a las urnas. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz el periodista, abogado y docente Andrés Gómez Vela, a quien le damos la bienvenida en Cobertura. Bienvenido, Andrés. ¿Qué dices de todo este escenario? Judith, gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un honor estar en tu espacio y pues a través de tu persona saludar a tu audiencia. Mira, un proceso electoral o cualquier elección, hay un ser y un deber ser, ¿no? Un ser, el deber ser es lo que acabas de decir, que el ciudadano tendría que informarse muy bien, la ciudadana tendría que enterarse de las propuestas de los candidatos y tendría que analizar cada propuesta, su viabilidad para no, digamos, fomentar la demagogia, la viabilidad de cada propuesta, su posibilidad de realización, el presupuesto, y después de analizar ese programa tendría que reflexionar sobre la capacidad del candidato, su idoneidad, su eficacia, su eficiencia en la gestión. Ese es el deber ser. En cambio, el ser es pues que las elecciones son un proceso de sentimientos, expresión de sentimientos, es decir, de filias, de fobias. Una persona vota por alguien que le cae bien o contra alguien que le cae fatal, ¿no? Esos procesos, por ejemplo, yo te voy a dar un caso real. Cuando íbamos a analizar en un programa de televisión en Unitel en las elecciones nacionales, tomé un taxi del aeropuerto de Virubiru para ir a los estudios de Unitel y con el taxista nos pusimos a hablar, ¿no? Y yo le dije, ¿y por quién vas a votar? Y él me dice, yo voy a votar por Camacho. Pero hay que ver las propuestas, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y qué tal si ves las propuestas, por ejemplo, le digo, de Arce? ¿Qué te parece si lees las propuestas de Arce, lees las propuestas de Mesa? Y si ves que la propuesta de Arce es mejor o la de Mesa es mejor, podrías votar por Mesa o por Arce. Y me dijo, no, ni loco, yo voy a votar por Camacho. Claro, ahí hay un proceso de filias, de fobias, ¿no? De simpatías, de cosas que los seres humanos tenemos. Y cuando hablamos de esa situación, Judith, pues estamos hablando de esa mezcla en un proceso electoral. Sentimientos, pensamientos, ¿no? Lo ideal y lo que es en realidad un proceso electoral. Independientemente de posiciones que también hay muy polarizadas en algunas regiones, una de esas es Santa Cruz, es la participación que debe asumir ese día. Judith, exactamente, ¿no? En este momento recuerdo, por ejemplo, cómo era en Grecia. En Grecia, por ejemplo, estamos hablando de cómo los ciudadanos tenían sentido solo cuando eran parte de una colectividad y asumían esa responsabilidad que tú dices, ¿no? La responsabilidad, primero, de constituir un gobierno, luego, segundo, de gobernar a ese gobierno, ¿ya? Es decir, de fiscalizarlo, de vigilarlo, de obligarlo a ser transparente. Entonces, estamos hablando de lo que se llama la educación ciudadana, la educación cívica, lo que Platón y Aristóteles habían denominado en su momento la virtud del ciudadano para involucrarse en los asuntos públicos con responsabilidad y conocimiento. Por eso es que estos dos filósofos eran partidarios más que de la democracia, de la aristocracia, ¿no? Entonces, esa responsabilidad no siempre la tenemos. En nuestros procesos electorales, en la democracia liberal que conocemos, no hay una responsabilidad del elector, vota y punto.
Nadie después le dice, tú te equivocaste. No hay esa responsabilidad ulterior, ¿no? ¿Por qué? Porque las elecciones son libres y lamentablemente, entre comillas, irresponsables. Sin embargo, el deber ser tendríamos que ir en la senda que tú dices, Judith, de que el ciudadano debería informarse, involucrarse con conocimiento, porque la buena información te genera un buen juicio y el buen juicio te genera una buena decisión. Tendría que ser así, pero no siempre es así. Hay que nutrir el sistema democrático de participación de los ciudadanos, porque en este momento los candidatos han prometido muchos hechos que van a hacer, se escuchan promesas en sus propuestas, que incluso de pronto no se van a poder materializar porque tampoco existen recursos. Hay deudas, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz. Judith, primero hay que comprender que la política es buena, porque la política significa participación. La política significa involucrarse en los asuntos públicos, en los temas que nos interesan como ciudadanos, y hacer política es un derecho y un deber. Hacemos política cuando participamos en las decisiones del barrio, en las decisiones del colegio de nuestros hijos, cuando participamos en las decisiones sobre un tema, ¿no? Por eso, por ejemplo, la democracia suiza es muy eficiente porque hay referéndums en las comunidades, ¿no? Respecto a temas públicos. Ya, en ese sentido hay que reivindicar la política en esos términos. Uno. Dos, no hay un cuerpo electoral, es decir, no hay un elector uniforme, hay electores. Y dentro de los electores, ¿no? Tienen diferentes motivaciones. Los electores tienen diferentes motivaciones y características y roles que cumplir. Por ejemplo, un elector común, una electora, no tiene el suficiente tiempo, Judith, como para poder informarse y leer las propuestas, porque tiene otras actividades que hacer. Tiene trabajos, hay gente que vive al día a día, ¿no? Hay gente que está pensando en otras cosas, en metas personales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que presentar las propuestas? Uno, los partidos, los candidatos, pero ¿quiénes tienen que demostrar si esa propuesta es viable o no es viable, si es demagogia o no es demagogia? Es ahí el papel de nosotros los periodistas. Ese es nuestro papel en un sistema democrático. El periodismo evita la demagogia cuando, ¿no? Basa la información en evidencias empíricas, en posibilidades, en conocimiento, cuando convierte la noticia en información y luego en conocimiento que va a ayudar a la sociedad a asumir una decisión, porque el periodista ha estudiado, se ha formado y además tiene que cumplir ese papel de analizar las propuestas, de demostrar si son viables o no son viables, de acudir a expertos para reflexionar sobre esas propuestas. Entonces el ciudadano tendrá esos elementos de juicio. Por eso el papel del periodismo en el marco democrático es esencial para que la sociedad pueda asumir decisiones. Ética, correcto, y ética en la política, porque lo que hemos visto en los últimos días en Santa Cruz, en relación a los candidatos, la invasión también de la vida privada para aplastar al oponente, al adversario político, parece ser una inmadurez en la forma de encarar la política, o todo estará permitido. ¿Cómo lo ves? Judy, en una democracia es importante que haya ética, ¿no? Porque estamos hablando de la responsabilidad, uno, de bienes comunes, estamos hablando de efectos colectivos que pueden afectar de hechos que pueden afectar a la colectividad, ¿ya? Y las decisiones que asumen los gobernantes no van a afectar a sus familias ni a sus personas, sino van a afectar a las personas. Y si afectan a las personas de mala manera, están afectando su futuro, ¿no? Es por eso que el deber ser de la democracia es pedirles que tengan límites éticos, ¿no? Aunque hay personas que cultivan todo lo contrario. Lo importante es tomar el poder, no importa cómo, ¿no? El fin justifica los medios. Esa es una pugna que no solamente
se presenta ahora. Por ejemplo, hay un libro muy interesante, La ética de la democracia, de Adela Cortina, ¿no? Que justamente exige a los políticos ya asumir la construcción de discursos, de propuestas, ¿no? En el marco de la ética. ¿Por qué? Porque sus decisiones, sus palabras pueden generar violencia o pueden generar paz o pueden generar progreso o pueden hundir a un pueblo. Por eso precisamente se le pide esos límites, pero no siempre cuando los políticos empiezan a caminar hacia el poder, pues a veces desconocen la ética, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Antonio Escurati sobre el hijo del siglo, que es la génesis del fascismo, ¿no? Cómo nace el fascismo en Italia, el papel de Mussolini, y hay un momento en que describe con tal crudeza de cómo Mussolini dice: la violencia es necesaria en algunos momentos para imponer un pensamiento, porque la violencia es parte de la política, la violencia es política y la política es violencia. Pero esa es una visión fascista, y cuando estamos en democracia no tendría que ser así. Cuando hay candidatos, cuando hay políticos que rompen los límites éticos, pueden generar violencia. El último ejemplo, ¿no? El expresidente Morales rompió esos límites éticos, mintió, no respetó la Constitución, rompió los límites legales, rompió los límites democráticos, los límites constitucionales, y los bolivianos estuvimos a un pelo de ir a un enfrentamiento. Un escenario complejo en Bolivia por todos los antecedentes de las acciones políticas a nivel nacional y a nivel regional. ¿Te animas, Andrés, a tener un pantallazo de cómo podrían terminar las elecciones en Santa Cruz este 7 de marzo? Ya están los candidatos, ya se barajaron todo en cuanto a sus promesas, queda prácticamente una semana y vendrá también el silencio electoral. Mira, Judith, en el ámbito de las elecciones municipales, ahí va a ser una final de carrera de caballos, ¿no? Están tan cerca Johnny Fernández y Áñez que Gary, ¿no? Gary Áñez están tan cerca que creo que es difícil dar un pronóstico. Ahora, si vamos a tomar la tendencia de crecimiento de Gary, ya es probable que pueda rebasar a Johnny Fernández, pero esa es una mera posibilidad, ¿no? Porque creo que Johnny Fernández ha hecho una política pragmática en el sentido de mostrar a la gente que puede resolver o ayudarle a resolver problemas cotidianos, ¿no? A través de cursos, creo, y ha estado perfilándose en ese sentido desde hace rato. Ahí hay una final difícil de pronosticar. ¿Final Segundo, abierto? Sí, porque está muy cerca, ¿no? En cambio, en la gobernación, pensé que iba a dar más pelea, ¿no? El candidato del MAS, pero las últimas tendencias han demostrado que pesó mucho el discurso del ser cruceño. Además, el elector anti-MAS se va imponiendo en la gobernación, y al paso que vamos, creo que en la primera vuelta ganará pues Camacho, ¿no? Salvo que haya un hecho del último momento y realmente cambie la tendencia o haya segunda vuelta. En la segunda vuelta yo veo muy poco probable que gane el candidato del MAS, si es que fuera así. En el resto de los departamentos, si vamos a hablar del eje troncal, Judith, pues pienso que en La Paz, en la gobernación, va a haber una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta es muy probable que pierda el candidato del MAS, pero no sabemos cuál de los dos Quispes va a ir a la segunda vuelta, si el hijo de Felipe Quispe o Rafael Quispe, ¿no? Hasta ahora ahí no está nada cerrado. En el tema, en la gobernación, en las elecciones a gobernación en Cochabamba, es casi un hecho que ganará el candidato del MAS, no está cerrado porque tiene una amplia ventaja. En cambio, en el Alto, pues ya sabes, Judith, que por la tendencia que está, es que habrá un triunfo aplastante de una persona que militaba en el MAS y que ahora va por otro partido político. Con todo lo que nos mencionas, tus palabras finales para ese elector y para esa decisión final
porque que piense en el progreso de su región, de los municipios, de los departamentos, porque finalmente es donde vive cada ciudadano y cualquier decisión administrativa o política que se asuma necesariamente va a repercutir. Por eso es importante a quién le van a entregar su voto, ¿no? Sí, me voy a quedar con lo que decías, Judith, al principio del programa. Los electores, si bien legalmente no asumimos responsabilidad de nuestros errores, creo que deberíamos pensar muy bien, informarnos previamente y evitar a los demagogos, ¿no? No importa el partido que sea. ¿Por qué? Porque en una elección no solo estamos constituyendo un gobierno, sino que estamos dándole a ese gobierno la facultad de manejar nuestro dinero y de administrar el futuro de nuestras familias. Gracias, Judy. Gracias, Andrés. Hacemos una pausa en cobertura.